Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que te hayas conectado de nuevo a mi canal, Restaurando el Muro. Quiero compartir en este día una palabra que el Señor me ha dado y le pido al Espíritu Santo que alinee tu corazón con el cielo para que puedas entender y asimilar esta enseñanza. El título del mensaje de hoy es El enojo del cielo. Comienzo por decir que uno de los atenuantes más usados por quienes ejercen las leyes en nuestro país, Colombia, para justificar y de pronto rebajar las penas de personas que cometen uno de los tal vez más abominables delitos que son comunes en este tiempo, como el feminicidio, es algo que llaman ira e intenso dolor. La ira incontrolable es el fruto de una reacción entre la injusticia o la ofensa percibida en una forma repentina y violenta. Y teniendo en cuenta este concepto, debemos decir que el hombre como creación de Dios, el hombre como ser creado a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra en el libro de Génesis, nos revela que el Padre Creador también tiene estados emocionales y podemos decir que Dios se alegra, podemos decir que Dios se entristece, podemos decir que Dios también se enoja. Y de hecho, la palabra ira está contenida en sus diferentes facetas en la palabra en un número de 337 veces. Hay 337 versos de la Biblia que hablen sobre la ira. Ahora, llevando esto al plano espiritual y basados en la palabra, podemos analizar y sopesar la situación por la que está atravesando el mundo y hacernos tal vez en este día una pregunta. ¿Lo que está ocurriendo será fruto de la ira de Dios? ¿Tendrá esto un propósito? ¿Tendrá una advertencia del Señor hacia la humanidad? Y la respuesta está en la misma palabra, donde el Señor manifiesta en muchos momentos de la historia humana su enojo y su ira contra los hijos de desobediencia. Un ejemplo básico lo podemos encontrar cuando leemos en la Biblia, al principio de la Biblia, y entendemos que Dios liberó al pueblo de Israel de una cautividad de 430 años. 430 años estuvo cautivo el pueblo de Israel en manos de Egipto para llevarlos el Señor a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Que el Señor esperaba un cambio de actitud hacia ese Dios verdadero. Y dice la Biblia que Dios los sustentó, les dio alimento, les dio provisión, pero también el Señor les entregó leyes por cumplir, para disciplinar, para organizar su vida. Pero ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de los israelitas? Desconfianza, fidelidad e idolatría hacia otros dioses paganos, rebeldía en muchos casos. Y de todo eso, Israel tuvo consecuencias. Una travesía que podía tal vez haberles tomado por la situación geográfica desde Egipto hasta la tierra prometida un corto tiempo, tal vez un mes o un mes largo, se convirtió en 40 años andando por el desierto, 40 años en que Dios los sometió a su tratamiento. Pero me impresiona mucho cómo en el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 13, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová.
quiero que tengamos en cuenta esa expresión, la ira de Jehová se encendió. ¿Por qué? Porque aparece en muchos textos de la Biblia como respuesta al pecado y a la desviación de la humanidad. Ahora una pregunta que surge aquí es, ¿será esto que está pasando una manifestación de la ira de Dios sobre el mundo? ¿Cuál será la razón por la cual Dios está enojado? Y la misma palabra nos da las respuestas. Quiero decirte además que a través de la historia, desde que el hombre falló, Dios siempre ha tratado con el hombre en lo que teológicamente llamamos las dispensaciones. Son tiempos en que Dios interviene, Dios corrige, Dios hace, Dios promete, Dios da, y el hombre siempre termina fallando. Ahí termina una dispensación, luego el Señor da una nueva oportunidad para otra dispensación, y por eso es importante que nosotros analicemos a la luz de la Biblia ¿cómo puede suceder lo que está sucediendo si nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia, la dispensación del favor de Dios a través de la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Y vamos a ir a la palabra para analizar y de pronto entender por qué Dios podría estar enojado, por qué Dios podría estar disgustado con la humanidad. Y lo primero que quiero que analicemos, o el primer tópico, es por el desprecio a su palabra. Leer y meditar en las Sagradas Escrituras, el libro de la conducta humana, el manual de comportamiento de los humanos, escrito por hombres mortales, pero bajo inspiración divina, se volvió algo obsoleto. Desde tiempos remotos, la Biblia ha tratado de ser callada, ha tratado de ser sacada de circulación. En un país tan bendecido como los Estados Unidos de Norteamérica, se meditaba en los colegios todos los días, al principio del día, al principio de las labores estudiantiles, había una meditación de la palabra y había una oración. Pero en el año 1960, una mujer atea llamada Madalyn Murray, alegando la ley de libertad de conciencia, inició un proceso, un debate para que la Biblia fuera sacada de las escuelas y lo consiguió 2 años después. Cualquier parecido de cuando los israelitas, recibiendo las tablas de la ley que contenían los mandamientos de mano de Moisés en un arranque de enojo, de ira, resolvieron romperlas, pues es mera coincidencia de lo que está ocurriendo hoy en día. Es más, muchos reyes que gobernaron a Israel abandonaron la palabra y después tuvieron que preguntar a Dios acerca de su enojo. Eso no lo narra la Biblia. Eso sucedió, evidentemente, y la Biblia no narra. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13, si usted tiene una Biblia, cada vez que se conecta a este canal, trate de tener una Biblia a la mano para que me siga en la lectura y usted pueda confrontar lo que yo estoy hablando con lo que leemos. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Mira qué tremendo, la Biblia se había extraviado, la Torá se había extraviado, el libro de meditación se había extraviado, lo habían escondido, porque nadie quería meditar en la palabra y lo que el texto nos dice es que vino enojo de parte del Señor. La palabra es un libro de consejo, la palabra está cargada de principios, la palabra está cargada de consejos, de mandatos, igual de promesas dadas por Dios al hombre. Dicen los estudiosos que el solo Pentateuco, los 5 primeros libros
de la Biblia contienen 613 leyes resumidas en los 10 mandamientos. Ahí está resumido todo lo que Dios quiere que hagamos y cada bendición que está escrita en la palabra está ligada a una condición de que seamos obedientes. Ahora, una segunda razón por la cual podríamos estar provocando la ira de Dios en este tiempo, número 2, es por la depravación de la humanidad. Solo hace falta mirar en la conducta de la humanidad de hoy que el modelo de familia entre hombre y mujer ya no sirve. La fidelidad entre hombre y mujer está mandada a recoger. La depravación en la sexualidad es el pan de cada día. El aborto como la manera más vil de quitar la vida de los seres humanos es algo normal, es ley en muchos países. El robo, el fraude, la mentira, el engaño, el odio, la guerra, el resentimiento, la falta de perdón. Todo eso hace parte de la depravación humana que de una u otra forma se ha tomado el corazón de la gente. La Biblia relata una historia maravillosa en el libro de Josué capítulo 7. Dice que Israel salía a pelear las batallas y Dios lo respaldaba. Aún peleando con ejércitos más grandes que Israel, Dios lo respaldaba. Pero ¿qué pasó? Dice que fueron a una guerra y con la confianza de que Dios los iba a respaldar, perdieron la guerra. Hubo una gran mortandad en Israel. Así que fueron a consultar al Señor. Josué fue a consultar al Señor por qué habían perdido. Le dijeron, algo pasó, ¿por qué Dios no nos respaldó? Y la respuesta del Señor es que uno de sus soldados, llamado Acán, tomó algo que no era de él, o sea, eso se llama robo. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que esa primera batalla que iban a librar, todo el botín, todo lo que Israel conquistara tenía que ser consagrado a Dios, tenía que ser para Dios, para la obra de Dios. Y sin embargo este hombre no vio ningún inconveniente en tomar algo que era del Señor, que ya estaba establecido, lo tomó para sí. Entonces el Señor quitó el respaldo. En la siguiente batalla el Señor le quitó el respaldo. Cuando Dios consulta acerca de esa pérdida, la respuesta del Señor fue contundente. Dijo, alguien robó, alguien tomó, alguien sustrajo un manto, unas monedas y una barra de oro. Y de eso vinieron consecuencias. ¿Por qué? Porque Josué confrontó a los soldados, estableció quién era el que había hecho el robo y esa persona tuvo su merecido. Increíble que eso hubiera pasado, porque cuando dice la Biblia que Josué tomó la justicia por su mano, eso aplacó la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el robo. Dios no está de acuerdo con nada que viole los principios morales que Él ha establecido en su palabra. En Josué capítulo 7, versículo 24 al 26, y tomé la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice, ¿cuál fue la consecuencia de que esta persona hubiera robado? Dice, después Josué y todos los israelitas tomaron a Acán junto con la plata, el manto y la barra de oro. También tomaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus asnos, sus ovejas, sus cabras, su carpa y todo lo que él tenía y lo llevaron al valle de Acor. Luego José le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos. Apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy. Por eso, desde entonces, el lugar se llama Valle de Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado. Me llama la atención el nombre de ese valle.
valle de la aflicción. Estamos viviendo un tiempo de aflicción. Estamos viviendo un tiempo complicado. Estamos viviendo un tiempo donde la economía se ha estancado. Estamos viviendo un tiempo donde Dios nos tiene presos en las casas. No hay trabajo, no hay iglesia, no hay nada. Entonces, así como el día en que el Señor encendió su ira sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra, enviando fuego del cielo por causa de la inmoralidad, por causa de la maldad de la gente, en todas las formas, es que la manifestación de esta pandemia que ha traído muerte, recesión en la economía, confusión, incertidumbre de lo que va a pasar, es lo que invade nuestro pensamiento en el día de hoy. Ahora, otra causa de la ira de Dios, número 3, sería por el despropósito de quienes tienen encargados de predicar la palabra. Y hablo específicamente a la iglesia. La iglesia de Jesús, que fue instaurada, que fue fundada por el Señor, que no es ni católica, ni es protestante, ni es luterana, ni es evangélica, ni es adventista, es la iglesia de Cristo. La iglesia se ha sumido en una división total. Dista mucho de la iglesia instituida por el Señor Jesús y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque hay murmuración, hay crítica entre una y otra, se volvió competencia entre una y otra, quién dice la verdad, quién dice mentira, se juzga una, se juzga otra. Aún muchos no tienen el propósito de la iglesia primitiva, que era predicar la doctrina de Cristo y predicar la gracia de la salvación. Hay iglesias y hay pastores que se dedican más a hablar de otra cosa que de la gracia de Cristo, de la salvación que ofrece el Padre a través de la persona de Jesús. Muchas de las iglesias de este tiempo han optado por la conducta de un personaje bíblico llamado Jonás, del que muchos conocen porque se lo tragó un gran pez, conocen la historia, pero no saben en realidad cuál fue la razón por la cual Dios hizo que ese pez se tragara a este hombre. Y era un hombre que servía, era tipo de un pastor de una iglesia. Dice la Biblia que Dios mostró misericordia sobre una ciudad cosmopolita en esa época, que era la ciudad de Nínive, un emporio comercial y de mucha población. Y dice que este pueblo estaba alejado de Dios y sumido en la perversión y en el pecado. Entonces Dios le da la orden a Jonás acerca de que debería entrar en esa ciudad para proclamar arrepentimiento y para que la gente se convirtiese de sus malos caminos, so pena de que vendría el juicio y el castigo de Dios sobre ellos. Sin embargo, conocemos la historia, Jonás hizo todo lo contrario. Algunos dicen es que la ciudad era difícil, era tremenda, sintió miedo. O quizás el corazón de Jonás no estaba alineado con el propósito de Dios. Quizás, como mucha gente piensa, es que se merecen el castigo y obstruyó la obra que el Señor quería hacer en ese pueblo. ¿Y qué pasó? Que el Señor, de todas formas, hizo que Jonás pasara su problema, que se lo tragara el pez y que después volviera y cumpliera el propósito. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. Qué tremendo. Mira cómo se desvía el propósito. Mira cómo el propósito del Señor era que se predicara y que se enseñara la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de que hay que poner los ojos en el Señor, de que hay que cambiar. Y en este texto están conjugados los desaciertos de Jonás, que de pronto son los desaciertos de muchos cristianos en las iglesias de este tiempo. Primero, no escuchar la voz de Dios. Porque cuando Dios dice algo, uno simplemente tiene que cumplir. No podemos predicar una palabra para endulzar el oído a la gente, sino que tenemos que confrontar a la gente. Número 2, la desobediencia. Dios dijo, vaya a Tarsis, vaya a la ciudad, vaya a Nínive, vaya a hacer esa obra, vaya predique. Y simplemente él desobedeció e hizo lo contrario. Y tercero, oponerse al propósito de Dios. ¿Qué propósito tenía el Señor con Nínive? ¿Cuánta gente había en Nínive perdida? Así como Dios tiene propósitos con el mundo, Dios quiere que nos volvamos a Él, que recapacitemos, que nos apartemos de los malos caminos, que reconozcamos que Él es el Señor y que estamos obrando mal. Toda la tierra se ha visto afectada por lo que está pasando. La economía está afectada, la iglesia ha sido afectada, la gente está muriendo. Luego, todo esto nos tiene que llevar a nosotros a pensar que es un indicador de que la ira de Dios se ha manifestado. Luego algo debemos estar haciendo mal. Y quiero que pensemos un poco en estos tres aspectos. Quiero que meditemos un poco, analicemos un poco. Este tiempo es un tiempo para pensar, analizar, sopesar. Debemos incluso clamar al Señor para que cese esta aflicción. Sin embargo, eso no va a pasar si nosotros no hacemos un acto de humillación para reconocer que hemos pecado, que hemos despreciado la dirección del Señor. Debemos reconocer y estar convencidos de que la manifestación más grande de la ira de Dios recayó en la persona de Jesús, en su crucifixión y en su muerte. Ese castigo que le propinaron a Cristo, su tortura, su crucifixión, su muerte, eso era para la humanidad, era para nosotros. Pero fue tan grande el amor del Padre que prefirió azotar y devastar a su propio Hijo antes que a nosotros. Es la mayor manifestación de amor del Señor. Ahora muchos en este tiempo están orando, Señor, para que pare la pandemia y regresemos como antes. Eso es un error. No podemos seguir como antes. Debe haber una rectificación en el camino de la humanidad. Algo tiene que cambiar, algo tiene que cambiar en el corazón de cada persona, en la conciencia de cada persona. Este es un tiempo para confiar en el Señor. Este es un tiempo para meditar en sus promesas. Es un tiempo para creer que la ira de Dios puede ser aplacada porque Él nos promete y Él nos cumple de que si nos humillamos, Él nos perdona. Quiero concluir el mensaje con un texto maravilloso que está escrito en el libro de Isaías capítulo 54, versículo 8 al 10. Y es el mismo Señor hablando a nuestro corazón. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti y por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán,
pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así como esta, hay muchas promesas del Señor. Así como esta, es el llamado del Señor para que reaccionemos, para que volvamos a Él, para que cese la maldad en el mundo, para que tengamos conciencia de que hay cosas que no le agradan a Dios. Este será un tiempo donde nos humillamos al Señor y le decimos, Señor, reconocemos que hemos pecado. Y le pedimos que su gracia y que su misericordia sea sobre la vida de cada uno de nosotros, sobre nuestra economía. Y podríamos tal vez hacer un pacto con Él, un pacto personal. Señor, voy a cambiar, voy a ser mejor persona, voy a ser mejor ciudadano, voy a ser mejor padre, voy a confiar más en ti. Señor, voy a dejar la incredulidad. Señor, podemos decirle a Dios, Señor, voy a poner mi fe solo en ti. Porque desafortunadamente, por falta de conocimiento, la gente termina creyendo en muchas cosas, menos en Dios. En muchas cosas, menos en Dios. Hagamos un pacto y pidámosle al Señor que aplaque su ira y que nosotros podamos seguir caminando en su santa y gloriosa voluntad. Quiero concluir el mensaje de hoy haciendo una oración contigo. Sé que ahí donde estás tú puedes cerrar tus ojos y puedes orar conmigo diciéndole al Señor, Señor Jesús, en este día reconozco mi maldad, reconozco, Señor, que he pecado, reconozco que me he equivocado, reconozco que tal vez por desconocimiento o por mala formación, Señor, confié en otras cosas menos en ti. Pero hoy, Señor, te pido perdón, hoy me humillo ante ti. Quiero ser mejor persona, Señor. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero que Jesucristo sea el Señor de mi vida. Por eso hoy lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque la ira tuya fue descargada sobre la persona de Jesús y no sobre mí. Señor, te pido que nos guardes, que nos bendigas. Señor, que esta prueba que estamos pasando, Señor Padre del cielo, concluya para comenzar una nueva dispensación y un nuevo tiempo, Señor. Y que podamos ver tu gloria en nuestra vida. Nos consagramos a ti, Señor, en este día y te pedimos que tu bendición sea sobre todas las familias de la tierra, Señor. A ti te damos honra, gloria y alabanza, porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga por haberme escuchado. Recuerda suscribirte. Ahí en la parte de la derecha hay un botoncito en el link de YouTube que dice suscribirse. Suscríbete y dale clic a la campanita para que cada vez que haya un mensaje tú recibas el aviso de que hay un nuevo mensaje de reflexión. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu economía, bendigo tu familia y deseo en el nombre de Jesús que vengan nuevos tiempos. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.